Buenas tardes, siendo las 14 horas con 35 minutos del día viernes 10 de julio de 2020, declaro abierta la 25ª sesión ordinaria, sexta de resolución del primer periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual, atendiendo lo dispuesto por el artículo AC-Pleno-28-2020, se desarrolla virtualmente por medio de la plataforma digital Zoom y se le dará la debida publicidad a través de la plataforma digital. Con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que en la misma se adopten, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Atendiendo a la indicación del magistrado presidente, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano. Presente. Señor presidente, le informo que se encuentran conectados en videoconferencia 3 de las 3 magistraturas integrantes del Pleno. Muchas gracias, secretaria. Visto que se encuentra presente la totalidad de quienes integran el Pleno y, por ende, satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, agradezco la presencia de la secretaria y los secretarios, la secretaria de acuerdos de la ponencia 3, correspondiente al magistrado Alejandro Tavares, la licenciada Paulina, y de los licenciados Humberto Nava y Edgar Carrillo, por parte de la ponencia 1, correspondiente a la magistrada Mayra Aida Arronis. Para continuar con el desarrollo de la sesión, les comento que por acuerdo previo a la sesión, determinamos bajar del orden del día el asunto identificado como E036-19-3, correspondiente a una sentencia definitiva, que el mismo va a ser estudiado y sometido a discusión el día lunes próximo en la siguiente sesión. Se va a integrar al orden del día de la siguiente sesión. Entonces, para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día con este cambio que se le está indicando. Por instrucción del presidente, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Sería el análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución que corresponden los siguientes expedientes. De la ponencia 3, a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón. Punto 1. El expediente 24/19-3, una sentencia definitiva. Punto número 2. Expediente 51/19-3, sentencia definitiva. Punto número 3. Expediente 60/19-3, sentencia definitiva. Punto número 4. Expediente 48/19-3, un recurso de reclamación. Punto número 5. Expediente 30/2020-3, un recurso de reclamación. De la ponencia 1, a cargo de la magistrada Mayraida Arronis Ávila, el punto número 6, que es el expediente 7/2020-1, un recurso de reclamación, y punto número 7, expediente 19/2020-1, recurso de reclamación. Esos son todos, magistrado presidente. Muchas gracias. Quiero hacer también la precisión. También agradecemos la presencia del secretario de Acuerdos, el licenciado Víctor Hugo Luján, que junto con la licenciada Paulina Ramírez están aquí por la ponencia número 3, correspondiente al magistrado Alejandro Tavares. De los asuntos que nos convocan, solicito a la primera secretaria tenga bien consultar a las magistraturas presentes si tienen observación respecto al contenido del orden del día, y de no existir tal, proceda a la votación de su contenido. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a las magistraturas presentes si tienen alguna observación en cuanto al contenido del orden del día propuesto. Magistrada. A favor. Sí, no sé. Magistrado Tavares Calderón. Sin observaciones.
Muy bien. Al no haberse manifestado observación respecto al contenido, pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraída Ronis Ávila, yo lo A había favor. manifestado a favor. El magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En vista de lo anterior, solicito la dispensa de lectura de todos los documentos relacionados con los asuntos descritos en el orden del día, en virtud de que fueron remitidos a las magistraturas previamente al desarrollo de esta sesión, por lo que solicito a la primera secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. Pregunto a las magistraturas si están de acuerdo en la dispensa de lectura de los documentos previstos en la convocatoria de la presente sesión, solicitándoles sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Señor presidente, le comunico que el resultado de este escrutinio es unánime a favor de la dispensa de lectura. Muy bien, gracias, secretaria. En relación al primer asunto del orden del día, relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E024-19-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dar cuenta del proyecto de resolución que propone a este tribunal. Gracias, señor magistrado presidente. Con el permiso de mi compañera magistrada y de usted, solicito amablemente a la licenciada Paulina Ramírez Olivas se sirva a dar cuenta con el proyecto que se somete a este pleno. Gracias, magistrado. Buenas tardes, magistrada y magistrados integrantes del honorable pleno jurisdiccional de este tribunal. Procedo a dar cuenta del asunto 024-2019-3 del índice de la ponencia 3 de este órgano jurisdiccional. En el presente asunto, la parte actora demanda la nulidad de la resolución con folio D mayúscula diagonal 383 diagonal 2019 de 4 de octubre de 2019, mediante el cual el director del Instituto Municipal de Pensiones de Chihuahua resolvió en sentido negativo su solicitud de actualización de pensión por invalidez derivada de un accidente de trabajo. En ese sentido, los conceptos de impugnación que vierte la parte actora son medularmente los siguientes. Por un lado, esgrime que el acto impugnado atenta contra el principio de retroactividad de la ley, pues pide que su pensión se actualice tomando como base el artículo 18 de la Ley de Pensiones Municipales vigente, por ser más benéfico que el artículo 36 de la ley abrogada, que se tomó como base cuando se fijó su pensión en el año de 2001. Por otro lado, la autoridad señala señala el demandante que la autoridad demandada viola en su perjuicio y de todas las personas que se encuentran en ese supuesto el derecho a la igualdad y una de sus expresiones más importantes, que es el mandato a la no discriminación. A consideración del Pleno, en el proyecto que se plantea, el estudio de fondo propone declarar infundados los conceptos de nulidad mencionados. Respecto al primer argumento, se realiza una explicación de los alcances del principio de retroactividad de la ley a la luz de la teoría de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho. Justo con ello se expone que cuando un trabajador ha reunido los requisitos para obtener su pensión, ha adquirido los derechos derivados de la misma precisamente en los términos y proporción que establece la ley vigente al momento en que se generó ese derecho, el cual ingresó a su patrimonio como derechos legítimamente adquiridos. Pero no es factible aplicar en perjuicio de la autoridad demandada una disposición posterior, como la que pretende el actor, que redunde en detrimento de la esfera jurídica y del patrimonio, el patrimonio público, pues de hacerlo así implicaría violación al derecho fundamental del principio de irretroactividad de la ley. Mientras no existe un mandato expreso del legislador para incorporar entre los destinatarios de la norma a los pensionados con anterioridad, el parámetro que legalmente les corresponde para fijar sus pensiones es el previsto en función del porcentaje que les corresponda según los años de servicio, el cual no puede sustituirse vía interpretativa por un sistema indexado o el homologado con quienes se encuentran laboralmente activos.
porque sería tanto como desconocer el principio constantemente reiterado en el sentido de que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse. Además, implicaría, como ya mencioné, asignar un efecto retroactivo a la ley que nunca tuvo en mente el legislador en la reforma, de acuerdo a lo que propone el artículo 3º transitorio de la Ley de Pensiones vigente. Se concluye que el hecho de que la autoridad demandada en el acto impugnado haya resuelto negativamente la solicitud de la actora de que se actualizara su pensión a lo establecido en la Ley de Pensiones vigente con base en el artículo transitorio mencionado, no implica un trato discriminatorio ni una diferencia, sino por el contrario, la norma prevé un trato igualitario para todas aquellas personas, pensionados o jubilados, que se encuentren en dicho supuesto. Es decir, que su pensión o jubilación se haya otorgado bajo la vigencia, de la Ley de Pensiones abrogada. Esa disposición transitoria prevé que los trabajadores que estén disfrutando una pensión a la fecha de entrada en vigor de ese cuerpo legal o tengan un derecho adquirido a disfrutar de alguna de ellas, la mantendrán en los términos y condiciones en los que la hayan adquirido, lo que implica una exclusión general y trato igualitario para cada una de las personas que se encuentren en ese extremo, ya que contrario a lo que alega la parte actora, ese artículo no reconoce el derecho de modificar la pensión a un solo trabajador conforme a las condiciones de la Ley de Pensiones vigente, excluyendo al resto. En esas condiciones se propone en el proyecto a considerar por ese honorable pleno confirmar la validez y legalidad del acto impugnado. Es cuenta, señores magistrados y magistrados. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención, magistrada Mayra? Magistrado Alejandro. ¿Alguna intervención? No, sin intervenciones. Yo no. Bien, no habiendo otra intervención, alguna intervención, se considera suficientemente discutido el proyecto. Señora secretaria, si vas a someterlo, por favor, a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es mi propuesta. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Por favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número E024-19-3, se determina lo siguiente. Resolutivo primero. Es procedente el juicio contencioso administrativo estatal instado por la parte actora. Segundo, la parte actora no acreditó su pretensión, en cambio, la autoridad demandada aprobó sus excepciones y defensas. Tercero, se reconoce la validez del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 6.3 del presente fallo. Notifíquese a quién y cómo corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estrados del tribunal. Con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y en su oportunidad archivarse el asunto como total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día, relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E051-19-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón de cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias, magistrado. Con el permiso de la compañera magistrada y usted, de nueva cuenta solicito a mi secretaria Paulina Ramírez Olivas se sirva de cuenta con el proyecto propuesto. Gracias, magistrado. Se procede a dar la cuenta relativa al expediente 051-19-3 del índice de la ponencia 3 de este tribunal. La autoridad demandada en este asunto es la Tesorería Municipal de Chihuahua. El acto impugnado consiste en la resolución de 7 de agosto de 2019, contenida en el oficio TM/1144/2019, a través del cual la Tesorera Municipal de Chihuahua
niega la solicitud de devolución de pago de lo indebido. Los conceptos de impugnación que medularmente refiere la parte actora son los siguientes: que el acto impugnado deriva de un procedimiento viciado, ya que la demandada no analizó ni valoró las pruebas con las cuales acreditó la procedencia de su solicitud de pago de lo indebido, que no se precisaron en el acto impugnado los fundamentos y las razones por las cuales resolvió en el sentido de negar la devolución del pago de lo indebido solicitado. Y por último, que la autoridad demandada fue omisa en citar con exactitud y precisión los fundamentos legales que sustenten su actuación y competencia. En el segundo y cuarto concepto de anulación, la parte actora arguye que procede la devolución de las cantidades reclamadas toda vez que las mismas corresponden a pagos indebidos y o en exceso, por lo que deberá declararse la nulidad lisa y llana del acto impugnado, ya que la demandada apreció los hechos incorrectamente, acorde a lo siguiente. Número 1. La cantidad de 53.107.68 pesos fue pagada indebidamente en exceso, con motivo de que la demandada, por error, aumentó injustificadamente el valor catastral del inmueble propiedad de la representada, de 24.513.652.11 millones a 26.991.831.70. El ingreso predial se incrementó de 106.369.62 pesos a 159.477.30 pesos, lo cual se advierte del oficio de movimiento catastral con folio 652050 de 12 de marzo de 2019. Punto 2. La cantidad de 26.553.84 pesos deriva de que pagó en 2 ocasiones los bimestres cuarto, quinto y sexto del año de 2018. La actora solicita se declare la nulidad del acto impugnado y se ordene a la autoridad que reconozca su derecho subjetivo a la devolución presentada el 13 de junio de 2019 por la cantidad total de 79.661.52 pesos. La propuesta que se hace a la consideración de ese honorable pleno es la siguiente. Le asiste parcialmente la razón a la parte actora. Se analiza oficiosamente la competencia de la demandada. Se declara la nulidad del acto impugnado por ausencia de fundamentación. No obstante ello, se analiza el fondo del asunto, en virtud de la obligación que tiene este tribunal de estudiar los argumentos que mayor beneficio le proporcionen al actor. En el caso existe un pago de impuesto predial en exceso por los 6 bimestres de 2019, al haber aplicado incorrectamente la demandada para el cálculo del impuesto anual referido, un valor catastral rectificado, derivado de una inconformidad de la parte actora, lo que ocasionó un error aritmético en el cálculo y originó el pago en exceso de los bimestres de 2019 por la cantidad de 14.869.13 pesos. Y fue duplicado además el cobro del concepto de ingreso predial por los bimestres cuarto, quinto y sexto de 2018 en cantidad de 26.553.84 pesos. Para llegar a tal afirmación, se valoraron adminiculadamente pruebas y discrepancias y se definió por qué periodos e importes efectivamente hay un pago en exceso, aunque no en los términos solicitados por la parte actora, y otro por duplicado, para así concluir con la orden de devolución, de una devolución en favor de la parte actora. Al resultar parcialmente fundados los argumentos de impugnación en análisis, toda vez que se demostró que la demandada efectuó una indebida y aislada valoración de pruebas y apreció además los hechos en forma incorrecta, se propone declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado y se declara la existencia del derecho subjetivo reclamado por la parte actora, aunque no respecto de las cantidades que pretende el accionante, sino en los términos y para los efectos que se precisan en el proyecto de fallo. Es la cuenta, señores magistrada y magistrados. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Una intervención?
La magistrada Mayra Ronis levantó la mano. Así, adelante, magistrada, ¿desea hacer uso de la palabra? Es que está silenciada. Sí. Ya. Y nada más para aclarar un punto que yo no había considerado ahorita antes de que habíamos entrado a la previa y entonces no entendí bien. Entonces se hizo una doble tributación, se hizo un pago doble en el mismo periodo. Es correcto, magistrada. Ahí el problema es precisamente derivado de un conflicto que traía esta empresa con el tema de impuesto predial. Logró la obtención de una reconfiguración del valor catastral del inmueble. Sin embargo, hizo un cobro retroactivo, por así decirlo, y luego después duplicó el cobro de algo rezagado. Eso fue lo que generó que existiera prácticamente un doble pago de contribuciones. Entonces estamos hablando de una duplicidad de pago. Y error de base de cálculo del tributo. Aquí el problema es una cuestión de quantum, porque la parte actora reclamaba una cantidad diversa. Sin embargo, la operación aritmética que se realiza al momento de elaborar el proyecto, detectamos precisamente cuáles fueron los periodos y cuáles fueron los montos que debe utilizar la autoridad. Bueno, ok, gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Bueno, no habiendo alguna otra intervención, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, sírvase, por favor, someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor es mi propuesta. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 051-19-3, se determina resolutivo. Primero, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Segundo, la parte autora acreditó parcialmente su pretensión. En consecuencia, tercero, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en los apartados 5.3.2 y 5.3.3 de la presente resolución. Cuarto, se reconoce la existencia de derecho subjetivo para la parte actora en los términos y para los efectos en la parte final del subnumeral 5.3.3.3 que antecede. Notifíquese a quién y cómo corresponda. Publíquense mediante lista autorizada en los estrados del tribunal con testimonio de la presente resolución. Devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E060-19-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón de cuenta el proyecto de resolución que en este acto se propone. De igual manera, agradeciendo a mi compañera y compañero magistrado, me permito solicitar a la licenciada Paulina Ramírez Olivas que sirva cuenta con el proyecto del Pleno. Agradezco el uso de la voz, magistrado. Las actoras en este asunto interponen su vía contencioso administrativa en contra de una boleta de infracción con folio 2131368 de 1 de noviembre de 2019. Surtió en este caso la hipótesis jurídica contenida en la fracción cuarta del artículo 3 de la ley orgánica. La autoridad demandada es un policía vial, oficial adscrito a la Comisión Estatal, anteriormente adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Los conceptos de impugnación que esgrimen las actoras son los siguientes. Primero, no se satisface la debida fundamentación en el acto impugnado, pues será necesario que el servidor público actuante invocara las disposiciones legales, acuerdo o decreto que le otorga competencia territorial, material y de grado, y precisara con claridad el apartado, fracciones, incisos o subincisos.
En segundo punto, arguye que le causa agravio que el policía vial actuante omitiera especificar con qué documento se identificó y si se encontró vigente este para el ejercicio de las atribuciones que ejerció, por lo que se solicita se declare la nulidad del acto impugnado, así como se reconozca su derecho subjetivo a la devolución del pago de lo indebido, más actualizaciones y recargos. La propuesta que se realiza en el proyecto que se plantea a ese honorable pleno jurisdiccional es la siguiente. A la parte actora le asiste la razón en sendos conceptos de impugnación. Son fundados para declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado y además se reconoce al encontrarse probada la existencia del derecho subjetivo a la devolución del pago de lo indebido por el importe de la multa contenida en el acto impugnado que realizó la parte actora. Del acto impugnado se advierte que el policía vial actuante no fundó su competencia material ni de grado, ni su existencia legal, pues la misma se encuentra contemplada en los artículos 152, 153 y 154, fracción primera, inciso B, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. El artículo 14, fracción séptima, último y penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y el artículo 3, fracción 21 del Reglamento Interior de la Fiscalía en cita, donde se prevé la existencia legal y el rango del oficial actuante para emitir el acto impugnado. Sin embargo, no se cita la porción normativa que sustenta el cargo que ostentó el policía vial actuante. Aunado a lo anterior, del análisis al convenio de coordinación que fue utilizado como fundamento legal por la autoridad actuante, cuya cita de su denominación es incorrecta en el acto impugnado y no corresponde al documento exhibido por la autoridad demandada contestante. Este tribunal advierte que no resulta suficiente para acreditar la debida fundamentación de la competencia territorial del funcionario actuante, ya que no es el instrumento jurídico que le otorgue tales facultades, por lo que no cumple con la exigencia de señalar con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo emite y definen el carácter con que éste actúa. Respecto a la competencia territorial, se funda en forma insuficiente, ya que debió citar además de las porciones del convenio de coordinación para la prestación del servicio público de tránsito de 15 de febrero de 2019, citado incorrectamente en la boleta impugnada, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de marzo del año en cita. Y el artículo 2 del reglamento de la Ley de Vialidad, el artículo 1 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en relación con el ordinal 5º, fracción segunda, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en los cuales se prevé específicamente la competencia territorial de la demandada para emitir boletas de infracción en el municipio de Chihuahua. Por otra parte, se advirtió también que en el acto impugnado, el policía vial oficial actuante plasmó su nombre en forma incompleta y con abreviaturas en el anverso de la boleta de infracción impugnada. No señaló su rango, no se identificó con credencial o documento institucional expedido a su favor por funcionario competente. Menos aún precisó la vigencia de este. Luego, es inconcuso que no se encontró facultado para emitir esa infracción. Ahora bien, toda vez que en el presente apartado se declaró la nulidad del acto impugnado, al resultar fundados los argumentos de falta de fundamentación de competencia precisados, se estima innecesario el estudio de los demás argumentos de impugnación, ya que nada variaría el resultado de ese fallo. En cuanto a la declaración del derecho subjetivo reclamado, tenemos que la actora colma su pretensión, ya que es fundada y suficiente. Se reconoce la existencia del derecho subjetivo, ya que en la especie obra en autos el medio de prueba idóneo consistente en el certificado original de pago número 44122408 de 1 de noviembre de 2019, a través del cual el actor los actores enteraron el importe de la multa contenida en el acto impugnado. Se propone como decisión del Pleno que el juicio contencioso administrativo estatal resulta procedente únicamente respecto de la autoridad demandada, oficial adscrito a la División de Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, órgano desconcentrado de la Fiscalía General del Estado. A consideración del Pleno, se propone que le asiste la razón a la parte actora, ya que la
parte del concepto de impugnación primero, así como el concepto de anulación tercero, en los cuales controvierte la falta de fundamentación de la competencia material, territorial y de grado del funcionario emisor de la boleta de infracción impugnada, así como la falta de identificación de la autoridad actuante, resultan fundados y suficientes para declarar la nulidad lisa y llana del mismo. Es cuenta, señores magistrados y magistrados. Gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención de mi compañera magistrada y mi compañero magistrado? Bien, no habiendo intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, por favor, someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Señor presidente, informo que el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 060-19-3, se determina lo siguiente. Resolutivo primero. Resultó procedente el juicio contencioso. ¿Perdón? Resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal respecto a la autoridad demandada denominada agente Luis Esparza Martínez, adscrito a la División de Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad, órgano desconcentrado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Segundo, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, tercero, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3 de la presente resolución. Cuarto, se reconoce la existencia del derecho subjetivo a la devolución del pago indebido por el importe de la multa contenida en el acto impugnado que por ella hizo la parte actora. Notifíquese a quién y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estados del tribunal con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Perdón. Continuando con el orden del día relativo al proyecto de resolución del recurso de reclamación que corresponde al expediente E048-19-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón de cuenta del proyecto que en este acto se propone. Gracias, magistrado. Con su permiso y con el de mi compañera, me permito solicitar a Víctor Luján Lara que sirva a dar cuenta a este pleno con el proyecto que se propone por incidencia. Gracias, señor magistrado Tavares. Con su permiso, magistrada Ronis, magistrado presidente, se da cuenta del proyecto relativo a la sentencia interlocutoria de reclamación en el expediente 048-19-3, en el cual resulta como autoridad demandada, ahora recurrente, el jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, y en dicho expediente se constituye como acto impugnado la resolución dictada dentro del expediente PCI 268 de 2015 de 5 de septiembre de 2019. Surte la hipótesis jurídica contenida en la fracción 4 del artículo 3 de la ley orgánica, ya que en la misma se impone a la parte actora una multa por infracción a las normas administrativas, en este caso a las de ecología. En este mismo expediente se configura como acto recurrido el similar que admite la ampliación de la demanda presentada por la parte actora. A continuación, la síntesis de los conceptos de impugnación es la siguiente. El recurso censura o la recurrente censura que el instructor haya inadvertido que el escrito de la ampliación de demanda de la parte actora no se desprenda que ésta manifieste bajo protesta de decir verdad que no conoce los hechos sobre los cuales amplía su demanda, ni acompaña algún medio de convicción para soportar dicho extremo, es decir, que se haya presentado alguna de las hipótesis del arábigo 17 de la Ley de Justicia Administrativa.
Bajo esa misma línea, la recurrente afirma que los nuevos conceptos de impugnación esbozados por la actora introducen cuestiones novedosas, por lo que el instructor varió la litis cerrada que rige al juicio contencioso administrativo. El segundo concepto de impugnación combate la admisión de los medios de prueba ofrecidos por la parte actora al ampliar su demanda. La recurrente argumenta que su vencimiento se apartó de lo establecido por los numerales 241, fracción cuarta, y 244, fracciones 2 y 3 del Código Procesal del Estado de Chihuahua, cuya aplicación es supletoria para el que se ocupa. Es decir, no se estableció con claridad el hecho o pretensión que pretende demostrar con cada uno de ellos. Por ende, la recurrente dirime que no corresponde al juzgador subsanar la deficiencia en el ofrecimiento de los medios de convicción ni la iniciativa probatoria, toda vez que esa actividad corresponde en exclusiva a las partes y no a aquel. La propuesta del proyecto del medio recursivo que se resuelve es la siguiente. Lo expuesto por la recurrente en sendos conceptos de impugnación resulta infundado y por ende ineficaz para revocar el auto recurrido, por lo que debe subsistir el acuerdo mediante el cual se admitió la demanda y los medios de convicción propuesto por el instructor. En ese sentido, el acoger este motivo de disenso y desechar la ampliación de la demanda sobre la base que los conceptos de impugnación que se hacen valer no se refieren a cuestiones novedosas que se desprende de la contestación de la demanda, como lo pretende la recurrente, implica incurrir en un vicio de petición de principio, puesto que se resolvería de inicio algo que de conformidad con lo antes expuesto forma parte de la litis que debe estudiarse en el fallo que resuelve el asunto. Justo con ello, de considerar fundado el motivo de inconformidad esgrimido por la recurrente, se formularía un argumento circular y con base en él se desecharía la ampliación de la demanda cuando su valoración por formar parte de la litis corresponde a la sentencia definitiva. Respecto a la segunda inconformidad dirimida por la recurrente, esta pasa por alto las reglas para que opere la supletoriedad de leyes. El arábigo 1 de nuestra ley establece que el juicio contencioso administrativo se sustanciará y decida primordialmente con arreglo a las normas y procedimientos que se determinen en ese ordenamiento, por lo que a la falta de disposiciones expresas estarán las prevenciones del Código Procesal. En ese sentido, la segunda sala, al resolver la contencioso 406-2010, ha sostenido que la aplicación supletoria de la ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Por lo que para que dicha figura se actualice, se requiere, entre otros elementos, que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretende aplicarse supletoriamente, o, aun conteniéndolas, no las desarrolle y las regule de manera deficiente, lo cual, de una interpretación sistemática y funcional de la ley, se advierte que regula con suficiencia el procedimiento probatorio en su parte de ofrecimiento, admisión y desahogo en el juicio contencioso administrativo. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención de parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Sin intervención. Bien, no habiendo intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, sírvase por favor someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. Está en silencio su micrófono, magistrada. Perdón, a favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es propuesta esta ponencia. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Por favor. Señor presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la resolución del recurso de reclamación que se dicta dentro del expediente número 0048-19-3, se determina lo siguiente. Resolutivo. Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente. Segundo, en la materia de la reclamación competencia del Pleno del Tribunal, se confirma en todas sus partes el auto recurrido. Notifíquese a quién y como corresponda. Publíquese mediante lista autorizada en los estrados del Tribunal
con testimonio de la presente resolución, devuélvase los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día, relativo al proyecto de resolución, recurso de reclamación que corresponde al expediente E030-2020-3, solicitó al magistrado Alejandro Tavares Calderón dé cuenta el proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias, magistrado presidente. Con permiso de mi compañera magistrada y usted, solicito de nueva cuenta a Víctor Luján se sirva a dar cuenta con el proyecto propuesto a este pleno. Muchas gracias, magistrado Tavares. Con su permiso nuevamente, magistrada Arronis, magistrado presidente. Se da cuenta del proyecto relativo a la sentencia interlocutoria de reclamación en el expediente 030 de 2020 del índice de esta ponencia, en el cual resulta como autoridad demandada el juzgado segundo de lo familiar por audiencias del Distrito Judicial Morelos. En dicho expediente se constituye como acto impugnado el oficio 4253 de 2019, mediante el cual se impone una multa de 30 veces la unidad de medida y actualización al titular de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda recurrente en el presente asunto. Así como el acto recurrido resulta el similar que desecha de plano por improcedente la demanda promovida por la parte actora. La síntesis de los conceptos de impugnación es la siguiente, magistrados. Señala la recurrente que la causa agravio la resolución que determinó desechar de plano por improcedente la demanda presentada. Bajo esa línea argumentativa, la recurrente afirma que la resolución impugnada le causa un agravio en materia fiscal, pues el juicio contencioso resultaba procedente al surtirse la hipótesis prevista en la fracción cuarta del primer párrafo del artículo 3 de la ley orgánica de este tribunal, en virtud que las multas y su importe son considerados aprovechamientos. En ese mismo sentido, continúa la recurrente, que se actualiza la hipótesis de procedencia contemplada en la fracción 15 del artículo 3 de la ley orgánica en relación con el numeral 232, párrafo primero y cuarto del Código Fiscal, así como el diverso 96, segundo párrafo del Código de Procedimientos Familiares, el cual establece que la vía procedente para impugnar las multas judiciales es el recurso de revocación, configurado en la normatividad tributaria estatal, y que dicho medio de impugnación resulta optativo para el interesado antes de acudir ante este tribunal, aunado a que la legislación adjetiva familiar prevé la inimpugnabilidad de las resoluciones que impongan un medio de apremio con base en esta. La propuesta de resolución del presente medio recursivo del juicio contencioso administrativo estatal es la siguiente. Lo expuesto por la recurrente en sendos conceptos de impugnación no le asiste la razón, pues los motivos de inconformidad propuestos resultaron esencialmente infundados y por ende debe confirmarse el auto recurrido. En ese sentido, se señala que la imposición de este tipo de multas no tiene su origen en el ejercicio de la potestad tributaria del Estado, ni la infracción a norma administrativa alguna, ya que una de sus finalidades consiste precisamente en hacer cumplir aquellas decisiones con el objeto de agilizar los procesos del orden familiar y cumplir con el deber que a todo órgano jurisdiccional impone el artículo 17 de la Carta Magna, de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial. Así, la multa de mérito se encuentra dentro del catálogo de medios de apremio con que cuenta el juez de lo familiar para hacer cumplir sus determinaciones en el citado numeral 96 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, mismo que se reitera no es una sanción impuesta por violación a una norma administrativa, tampoco tiene el carácter de fiscal en los términos del Código Fiscal, ya que se trata de una sanción que impuso una autoridad judicial en un procedimiento del orden familiar, ante la desobediencia de una de las partes, un tercero o una autoridad, sin que tal conducta actualice la competencia material de este tribunal. Es así, ya que si bien es cierto, en un primer acercamiento el artículo 39 del Código Fiscal determina que las multas judiciales son aprovechamientos que percibe el Estado por cuestiones de derecho público, también es de reiterarse que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria o sanciones derivadas de las normas administrativas, sino en facultades admonitorias y sancionatorias establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia a cargo de los gobernados y de las autoridades. En virtud de lo anterior, si bien es cierto, la multa deriva del incumplimiento de una determinación judicial, constituye un crédito fiscal derivado de las funciones estatales de derecho público, este es exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución. En lo que respecta al segundo agravio relativo a la actualización de la competencia que contempla la fracción 5 del primer párrafo del artículo 3 de la ley orgánica, la recurrente pretende situar la imposición de la multa judicial en la hipótesis normativa contenida en esta fracción, pero es evidente que la misma no actualiza la competencia del tribunal. Es así
el legislador local, al incluir esta afección al catálogo de determinaciones impugnables en el juicio de nulidad estatal, previó la competencia material, la competencia del tribunal en toda la materia fiscal, a diferencia de la materia administrativa, la cual está restringida por el listado contenido en la ley orgánica. En ese sentido, la expresión que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores, misma que está contenida en la fracción que ya citamos, se refiere a afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos distintos, aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico-tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, o por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida, por la negativa o cuya devolución proceda conforme a las leyes, o finalmente por la imposición de multas por infracciones a las normas administrativas. Finalmente, en lo relativo al último grave expresado por la recurrente, al respecto, el artículo 96 del Código de Procedimientos Familiares establece las medidas de apremio con que cuenta un juzgador familiar para hacer valer y cumplir sus determinaciones. Es claro que las mismas gozan de naturaleza judicial y que implican una facultad coercitiva para el cumplimiento precisamente de la ley. Es así que dichas facultades son herramientas para que las autoridades judiciales familiares puedan ejecutar las órdenes necesarias para poder obligar a las partes y llevar el correcto y eficaz desahogo del procedimiento que ante ellas se ventile. Es claro entonces que dichas medidas, como ya dijimos, son judiciales y discrecionales y pueden consistir en materia familiar en una amonestación, una multa, como en el caso que nos ocupa, uso de la fuerza pública, arresto hasta por 36 horas y en materia familiar, en casos graves urgentes, cateo por orden escrita. Inclusive, una vez agotados estos, puede procederse penalmente contra el contumaz al incurrir en un hecho calificado por la ley como delito. Los acertos anteriores no riñen con la calificación de aprovechamientos que el Código Fiscal le otorga a las multas judiciales, pues a fin de cuentas es para efecto de ejecutar las sanciones económicas derivadas de una multa judicial ante el desacato del gobernado. Esto es, si bien es cierto, el Código Fiscal establece la posible procedencia del recurso de revocación en sede administrativa, no menos lo es que el argumento resulta falaz, puesto que contrario a lo que sostiene la recurrente, el Código de Procedimientos Familiares, en el cual se fundamenta la que nos ocupa, sí regula un recurso en contra de las medidas de apremio, pero en forma negativa, ya que de manera expresa establece la irrecurribilidad de estas medidas. Ya para concluir esta afirmación, puesto que el recurrente confunde la ausencia de regulación con la existencia de una, pero de manera negativa, puesto que el artículo 96 del citado ordenamiento familiar establece claramente la improcedencia de los recursos de apelación y revocación que el mismo establece. Es decir, el legislador fue claro en regular que el caso de las medidas de apremio resultan irrecurribles, aunado a la regulación de los dos recursos. Finalmente resulta claro que, contrario a lo que sostiene la recurrente, las multas judiciales no pueden ser objeto de control de esta sede jurisdiccional administrativa, puesto que se excederían nuestras atribuciones al llevar a juicio a una autoridad judicial y, como consecuencia propia de los juicios de nulidad seguidos en esta jurisdicción, llegar a declarar la nulidad de un acto emitido dentro de un proceso judicial, lo que desde luego implicaría romper con el paradigma completo de legalidad y división de poderes, como ya se mencionó. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi magistrado, de mi compañera magistrada, mi compañero magistrado? Sin intervención alguna. Bien, no habiendo intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, sírvase por favor someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es propuesta de la ponencia. Magistrado Gregorio Daniel Morales Levano. Por favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la resolución del recurso de reclamación, dentro del expediente número 0030/2020-3, se determina lo siguiente. Resolutivo primero. Es procedente, pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente. Segundo, en la materia de reclamación competencia del Pleno del Tribunal, se confirma en todas sus partes el auto recurrido. Notifíquese a quien y como corresponda
publíquese mediante lista autorizada en los estrados del tribunal, con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día, relativo al proyecto de resolución de reclamación que corresponde al expediente E007-2020-1, solicito a la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias, presidente. Con el permiso del pleno, por favor, a mi secretario Humberto Nava le solicito que rinda cuenta del asunto que corresponde. Gracias. Con la venia, magistrados, se da cuenta del proyecto relativo a la interlocutoria del recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua en el expediente 007-2020-1 en contra del acuerdo a través del cual se admite la demanda de nulidad intentada por Nueva Walmart S.A. de responsabilidad limitada de capital variable, acto que emitió en contra de la resolución de fecha 8 de octubre del 2019 dentro del expediente P.C.1-286-2019, mediante la cual se determinó una sanción económica. Este órgano resulta competente para conocer el recurso de reclamación en términos de lo previsto en el artículo 67 y 68 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua y 7 y 9, fracciones 21 y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal. No se advierte la existencia de impedimento legal o causal de improcedencia alguna para pronunciarse y se considera que el recurso de reclamación promovido por la demandada es procedente en términos de lo previsto en el artículo 67 de la ley de la materia. La autoridad recurrente, en su agravio primero, manifiesta medularmente que el juicio contencioso administrativo que nos ocupa debió ser desechado por ser improcedente en términos del artículo 9, fracción cuarta de la ley, toda vez que la parte demandante debió agotar el recurso administrativo a su alcance. Señala que la expresión podrá en la ley que rige el procedimiento administrativo que nos ocupa es la posibilidad de impugnar o consentir el acto, mas no como sinónimo de optatividad respecto al juicio contencioso de mérito. Que los requisitos para conceder, también manifiesta, que los requisitos para conceder la suspensión del acto en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua no son mayores que los previstos por la ley. En un segundo agravio, sostiene la autoridad recurrente que el acuerdo de admisión contraviene sus garantías de seguridad jurídica y debido proceso al admitir las pruebas ofrecidas por la actora, cuando dicho ofrecimiento no cumple con los requisitos de ley, al no expresar con claridad y precisión los hechos que se tratan de demostrar con dichas documentales, contraviniendo así lo dispuesto por los artículos 241, fracción 7, 244, fracciones 2 y 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Por su parte, la actora, al desahogar la vista del recurso, sostuvo la validez del acuerdo de admisión. Ahora bien, a juicio de este pleno, se considera que el recurso de reclamación resulta procedente, pero infundado, y en consecuencia se confirma en todas sus partes el acto recurrido en razón de los siguientes razonamientos jurídicos. Primero, en el auto de admisión se apreció que en la ley orgánica de este tribunal se prevé que el juicio contencioso es procedente en contra de las resoluciones definitivas que contengan multas administrativas, como resulta en el caso particular. Que tal y como lo ha sostenido el Pleno de este tribunal, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, específicamente su artículo 222, no obliga a los particulares a agotar el recurso administrativo previo a acudir ante este tribunal. Que incluso, tal y como lo convoca la propia recurrente, el vocablo podrá implica optatividad. Lo anterior robustece el acto, el recurrido, pues el mismo significa la posibilidad de agotar los medios de defensa o no. Y precisamente el negar el acceso directo a este juicio contencioso administrativo por la razón de no haber agotado la sede administrativa haría nugatorio el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva previstos por los artículos 17 constitucional y 8.1 del Pacto de San José,
que establecen el derecho de toda persona de que se le administre justicia por parte de los tribunales competentes, es decir, de órganos con funciones jurisdiccionales. En cuanto al razonamiento, a la excepción de a la no excepción a la definitividad que plantea la autoridad recurrente, al señalar que los requisitos para conceder la suspensión del acto en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Chihuahua no son mayores que los previstos por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, resulta aplicable respecto al juicio de amparo ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, no así respecto a la procedencia del juicio que nos ocupa. Por tanto, resulta intrascendente si los requisitos exigidos para conceder la suspensión del acto en la ley de la materia relativa al procedimiento administrativo son mayores que los estatuidos en la ley de amparo. En cuanto a los argumentos manifestados por la autoridad recurrente en el sentido de que al ofrecer las pruebas documentales por la actual no se expresaron con claridad y precisión los hechos que se tratan de demostrar con dichas documentales, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 241, fracción 7 y 244, fracciones 2 y 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Al respecto, esta autoridad advierte que la supletoriedad de las normas se actualiza si existe una figura jurídica en un ordenamiento legal y ésta no la regula o se hace de forma deficiente o no clara, por lo que es necesario acudir a otro ordenamiento legal para determinar sus particularidades. Para el caso que nos ocupa, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua sí contempla la institución de las pruebas o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente relativas al ofrecimiento, el desarrollo y la forma de desahogo de las pruebas, no lo hace de manera deficiente. Esto sí lo podemos advertir en los artículos 15, fracción quinta, y 16, fracción novena, en donde dichas porciones normativas, el artículo 15, en la parte reproducida, preceptúa lo tocante al ofrecimiento de las pruebas en la demanda, donde únicamente en el caso de ofrecer las pruebas pericial o testimonial, establece que se deberán precisar los hechos sobre los que debe versar. Por su parte, el precepto 16, en la porción transcrita, regula que la actora debe acompañar a la demanda las pruebas documentales que ofrezca, sin necesidad de mayores requisitos. Con base en lo anterior, podemos concluir que sí se Bueno, retomando lo que ya se planteó, la Ley de Justicia Administrativa claramente prevé en sus artículos 15 y 16 cuáles son los requisitos para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas, específicamente la documental que recurrió la autoridad, que manifestaba que se debería aplicar de forma supletoria el Código de Procedimientos Civiles, que exige, ¿no?, que se especifique qué se pretende con dicha prueba, contrario a lo que establece perfectamente la Ley de Justicia Administrativa, que simplemente con el ofrecimiento y la exhibición de las pruebas documentales deben admitirse. Entonces, ante esta consideración de estar debidamente previsto en la Ley de Justicia Administrativa lo de las pruebas, pues resulta infundado el razonamiento esgrimido por la autoridad recurrente de aplicar de forma supletoria el Código de Procedimientos Civiles estatal. Es la cuenta, magistrados, magistrada. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera magistrada y mi compañero magistrado? No habiendo intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Hacer la votación. Claro que sí. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. Es mi proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor, en el fondo, solamente apartándome de razonamientos en la utilización de la tesis de jurisprudencia de la primera sala 148 de 2007, toda vez que el suscrito ha sostenido el criterio de utilizar la contradicción de tesis en la que participó precisamente la misma, que se contiene en la 147 de 2019, y
y en relación con la tesis de jurisprudencia emitida por la segunda sala con número 113/2016, en la que contendió precisamente ese criterio y se estableció que no había contradicción y estableció las diferencias entre la materia administrativa y amparo. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Con el proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos en el fondo. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la resolución del recurso de reclamación, dentro del expediente número 007/2020-1, se determina los siguientes resolutivos. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 67, 68 y 70 de la ley adjetiva, se resuelve. Primero, es procedente el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente, pero infundado los agravios esgrimidos en consecuencia. Segundo, se confirma el acto recurrido en los términos y por los motivos precisados. Tercero, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la demandante y por oficio a la autoridad recurrente. Continuando con el orden del día relativo al proyecto de resolución del recurso de reclamación que corresponde al expediente E019/2020-1, solicito a la magistrada Mayraida Arronis Ávila dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Paz, silencio. Gracias, magistrado. Con el permiso del Pleno, damos cuenta y le solicito a mi secretario, por favor, el señor Humberto Nava, licenciado Humberto Nava, dé cuenta del mismo. Gracias. Con el permiso del Pleno. Se da cuenta del proyecto relativo a la interlocutoria del recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua en el expediente 019/2020-1, en contra del acuerdo de fecha 23 de enero del 2020, a través del cual se admitió la demanda de nulidad intentada por promotora Plaza de Demo a través de su representante, en el cual se determinó una multa económica. Magistrados, respecto a este recurso, se tiene que los agravios primero y segundo, esgrimidos por la autoridad recurrente, son idénticos a los expresados en el proyecto anteriormente puesto a consideración de este Pleno y que fue aprobado por unanimidad en el fondo, con base en los criterios que ha adoptado este Pleno respecto a que, uno, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el Estado de Chihuahua no obliga a los particulares a agotar el recurso en sede administrativa previa a acudir ante este tribunal, que el vocablo empleado en el artículo 222 implica la posibilidad de agotar o no los medios de defensa y que el negar el acceso directo a este juicio contencioso administrativo por la razón de no haber agotado la sede administrativa haría nugatorio el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva previstos en los artículos 17 constitucional y 8.1 del Pacto de San José. En cuanto al segundo agravio, consistente en que no se debieron de admitir las pruebas documentales ofrecidas por la actora, ya que no se expresaba con claridad y precisión los hechos que se tratan de demostrar con dichas documentales, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 241 y 244 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, también ha sido criterio de este colegiado que la supletoriedad propuesta por la autoridad recurrente es infundada, ya que la ley de la materia regula de forma precisa en sus artículos 15 y 16, en sus respectivas fracciones 5 y 9 de la Ley de Justicia, lo relativo al ofrecimiento y acompañamiento de las pruebas, en específico la prueba documental. Sin embargo, en este proyecto y a través precisamente del recurso, hay un tercer agravio que manifiesta la autoridad recurrente, que tiene que señalar, que tiene que ver con que no se debió haber admitido la demanda, toda vez que quien promovió en nombre de la sociedad no tenía acreditada la personalidad, tomando en cuenta un nombramiento que se encontraba presente en el expediente administrativo. A juicio, en el proyecto se propone que en términos de lo establecido en el artículo 5, primer párrafo
de la Ley de Justicia Administrativa y 16, fracción segunda, se advierte que ante este órgano jurisdiccional no procede la gestión de negocios y quien promueva a nombre de otra debe acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda. Se advierte que en dichos artículos se advierte que se prevén 3 formas para acreditar la personalidad en el juicio contencioso administrativo cuando no se gestione en nombre propio. 1, con el documento que demuestre su personalidad. 2, con el documento en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada. Y 3, con el señalamiento de los datos de registro del documento con el que se esté acreditada ante este órgano jurisdiccional. En tal caso, en el proyecto se propone que resulte infundado el agravio, pues en el presente del auto recurrido se advierte que este tribunal reconoció la personalidad del representante legal de la moral promotora Plaza Demo, toda vez que de la propia resolución impugnada, la autoridad demandada sí reconoció dicho carácter, por lo que resulta suficiente para tener por acreditada la personalidad el hecho de que la autoridad en el procedimiento en sede administrativa del cual derivó la resolución impugnada haya reconocido precisamente esa personalidad. Si bien lo anterior, ya que la personalidad es un presupuesto procesal que debe quedar plenamente acreditado en juicio, y si bien la enjuiciada puede plantear diversos argumentos con la finalidad de desvirtuarla, del análisis realizado del escrito de reclamación se advierte que la autoridad únicamente se limitó a manifestar que se contraviene lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua en su fracción segunda, siendo omisa en esgrimir argumentos, por lo cual resulta evidentemente infundado el agravio hecho valer, porque, insistimos, desde la resolución impugnada, la autoridad recurrente ya había reconocido la personalidad de quien promueve en nombre de la persona moral. Es cuanto, magistrados. Magistrada. Gracias. Perdón. Muchas gracias, licenciado. Por lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna observación, intervención, compañera magistrada y compañero magistrado? Bien. No habiendo... Solicito la palabra, por favor. Sí, adelante. Un segundo, por favor, primera secretaria, la magistrada Mayra Ronis quiere tomar la voz. Sí, yo quisiera que por cuestiones de orden y de procedimiento, la discusión o las observaciones se hagan en estos momentos y no a la hora de anunciar la votación, porque cuando yo voto, después utilizan la voz, señalan las cuestiones por las que se apartan, cuando creo que el momento para señalarlo es para no dejar. Primera secretaria, por favor, sírvase de someterlo a votación. Muy bien, en atención a la instrucción del presidente. Espérame, permítame. Primero una disculpa, porque sí, precisamente yo me quedé dormido a la hora de intervenciones y no consideré lo que mencionó la magistrada. En ese sentido de intervención voy a hacer la misma manifestación del asunto anterior y adelanto el sentido de mi voto. Estoy de acuerdo y conforme con el proyecto en cuanto al fondo. Nada más me aparto de la cita de la tesis mencionada, que creo que aparece en la página 14, en ambos proyectos. Magistrado, ¿usted alguna intervención que le gustaría? No, por mi parte no, nada más era una cuestión de que por favor tuviéramos ese, ¿sí me explico? Ese detalle, porque en esta ocasión no tengo ningún interés en hacer ninguna intervención, pero probablemente vaya a haber otro asunto en el que sí haya interés y ya hubiera estado votado por mi parte y no entrar en ese tema de una especie de desorden a la hora de la votación o contestaciones a la hora de la votación. Es por procedimiento.
Eso sería todo. ¿Es cuánto? Gracias, magistrada. Primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. Muy bien, en atención a la instrucción del presidente, pregunto a los magistrados presentes si están de acuerdo en aprobar el proyecto propuesto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Es mi propuesta. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En el sentido que lo manifesté en mi intervención, a favor del fondo. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Por del proyecto. Señor presidente, informo que se aprobó por unanimidad de votos el proyecto propuesto. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la resolución del recurso de reclamación dictado dentro del expediente número 019/2020-1, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, es procedente el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente, pero infundados los agravios esgrimidos. En consecuencia, se confirma el acto recurrido en los términos y por los motivos precisados. Tercero, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la demandante y por oficio a la autoridad recurrente. Habiéndose agotado el orden del día propuesto para esta sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada siendo las 16:22 del día de su inicio. Muy buenas tardes a todas y todos.